Hola, bienvenidas. Esto es Amada, el podcast. Hola, bienvenidas a Amada, el podcast. Ya estamos en el tercer episodio y estamos muy emocionadas, sobre todo por el tema del día de hoy, que sabemos que va a ser de bendición para tu vida. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales que nos van a platicar de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Y como siempre nos acompaña nuestra pastora Paola Campos. ¿Cómo estás, pastora? Bien, Lidia, ¿y tú? Bien, súper lista de animada lo de que... escucharlas. Sí, va a ser muy padre, la vamos a pasar muy bien. Creo que Dios este año va a hacer muchos milagros. Quiero animar a todas las que nos escuchan que se preparen para un año lleno de milagros y de no solamente de esperar el milagro, sino yo creo estar expectantes de tener un nuevo nivel de fe, nuevo nivel de fe. Entonces, ¿qué te parece si presentas a nuestras dos invitadas? Sí, bienvenida, Aleida. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Lidia, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Ya esperando contarles el milagro que Dios hizo en mi matrimonio y pues como dice la pastora, ¿verdad? Para que muchas chicas que nos están escuchando puedan ser animadas. Platícanos un poquito quién eres, qué haces. Claro que sí, mi nombre completo es Aleida Guadalupe Rodríguez Contreras, soy dentista. Actualmente trabajo con mi esposo, juntos compartimos esta profesión que nos encanta, que hace poco fue el Día del Dentista y celebramos y todo. Y somos... ¿Cómo celebraron? A ver, bueno, eso se los platico en otra. ¿Cómo celebrar? En el podcast de Amada, el censurado. Sí, y somos felizmente papás de Andrés y estamos en la espera de Andrea. Primero Dios. Qué padre, Aleida. Yaresi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias también. Estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo lo que Dios ha hecho y que todas puedan ser animadas, ¿verdad? De tener ese milagro, de esforzarse en su milagro y tener fe. Eso. Sí, definitivamente. Pues bueno, vamos a entrar al tema y quiero leer Daniel capítulo 6, 21 al 22, que dice: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Y yo quiero preguntarles a todas las que nos escuchan, y a todos ustedes les quiero preguntar, ¿has visto alguna vez un milagro en tu vida? Ahorita nos van a contestar eso, pero me llama la atención la oración, no oración, sino la declaración de Daniel. Dice dos cosas muy importantes. Fui declarado inocente ante Dios. Eso como que me impacta. Y lo segundo es, no he hecho nada malo en contra de usted. Daniel vive el milagro de haber salido, ¿verdad?, del pozo de los leones. Si nunca has escuchado esto, ya sé, se escucha raro, ya sé, es raro, pero te lo voy a explicar, no te estreses. Daniel era un hombre de fe, un hombre de Dios, que su fe fue retada y él no quería no quería seguir las reglas del rey, porque él decidió seguir lo que Dios había marcado para su vida. Eso lo metió en problemas, si sabes, cuando tienes fe te metes en problemas. Sí. Eso lo mete en problemas y el rey decide, vamos a decir así, como castigarlo y meterlo a un pozo con leones, pensando que se lo iban a comer, y él sale como si nada. Y ese fue su milagro. Ahora me quiero detener un poquito, 2-3 minutos en esta parte que dice, fui declarado inocente ante Dios. La importancia de cuál es la verdadera intención por lo que quieres, lo que pides. ¿Por qué lo pides? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Quieres para que muchos te vean? ¿Quieres para un orgullo personal? O sea, me encanta porque Daniel dice, yo fui declarado inocente ante Dios. O sea, la actitud de mi corazón, o sea, lo que nadie ve, pero Dios sí ve. Él sabe que yo no estaba deseando nada más que servirle. Eso es lo primero. Y lo segundo es, no he hecho nada malo en contra. ¿Cuántas veces porque no obtenemos lo que queremos,
actuamos mal. O sea, en lugar de esperar a que Dios actúe, ¿cuántas veces no nos adelantamos a Dios? O bueno, Dios no me dio a mi esposo, pues ya el que sea, madre, ya el que sea, con que sea hombre, sí, yo le ayudo, sí. Ya está, bueno, tú mero, vente, ¿no? Siempre digo y se ríen porque siempre les he dicho que las mujeres tendemos a tener un espíritu de centro de rehabilitación, ¿verdad? Creemos que nosotros podemos hacer cambiar cualquier cosa. De mí no van a andar hablando en esta mesa. Agarra tu micro para que podamos acá interactuar. Entonces, qué importante es saber que la intención de tu corazón para lo que esperas tiene que ver con bendecir a otros. Oh, sí, claro definitivo. que Dios quiere conceder las peticiones de tu corazón, o sea, Él está anhelando hacer milagros, pero tiene que ser la intención correcta. O sea, con Dios no es lo que yo quiero, con Dios es lo que tú necesitas, lo que yo necesito, no es lo que yo quiero. Entonces, me encanta porque todo tiene un proceso. Tal vez Daniel hubiera preferido no ir al pozo. ¡Qué miedo! O sea, yo no sé qué pasaría si a mí me aventaran con un león, no sé cómo se sentirían ustedes, pero qué miedo. O sea, no entrarías como, ¡ay, Dios! Ahora, ojo, nosotros entraríamos con más fe porque ya leímos que uno lo hizo, pero antes de Daniel nadie lo había vivido. Y es así como que, pues sí, ahorita entro, ¿verdad? Ahí voy, ¿no? Pero él entró creyendo y sabiendo que en su corazón, lo único que él tenía en su corazón, él quería agradar a Dios. Y eso es lo que me gusta de la vida de Daniel. O sea, como que Daniel dijo que Dios, o sea, voy a entrar porque pues sí me da miedo, pero yo quiero agradarte. O sea, y en mi corazón la prioridad es agradarte. Y como quiero agradarte, pues ni modo, o sea, si tengo que morir aquí, pues ok, ahí les voy, leones, ¿verdad? Y lo impactante es que lo sacan y en cuanto entran los guardias, los leones se devoran a los guardias. O sea, y es cuando se dan cuenta, ¿verdad? El rey se da cuenta de que Dios estaba con Daniel. Entonces, eso es muy importante. Ahora, muchos cristianos no han visto ningún milagro porque ellos nunca le han dado la oportunidad a Dios de que haga uno. ¿Por qué? ¿Por qué no les quieres dar la oportunidad? Porque siempre estamos jugando a la segura. No, yo me voy a lo seguro, o sea, no, yo, ¿por qué? O sea, yo no voy a, ¿por qué Dios me va a prosperar? No, mejor tengo 10 trabajos, aunque pierda mi familia, no pasa nada. De veras, o sea, y siempre como queremos jugar a la segura, no, estoy súper bien, mega bien. Sí, muchas veces la cuenta de banco llena, pero la cuenta emocional de la familia vacía. ¿Verdad? Y me encanta el verso que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, habla mente, alma, cuerpo, físico, dinero, o sea, todo, en todo. Entonces, muchas veces te la vives a la segura. O sea, ¿quieres que Dios te muestre un milagro? Arriésgate. Te tienes que arriesgar. Y muchas veces arriesgarte es volver a tocar la puerta que ya te dijeron que no. Muchas veces arriesgarte es hacer ese procedimiento médico que no quieres hacer. Muchas veces arriesgarte. Escuché a una persona que dijo, una persona le estaba diciendo a otra, me detectaron cáncer, y la otra persona la abrazó y le dijo, wow, tienes un milagro. Y la persona, ¿un milagro? Me detectaron cáncer. Digo, sí, te lo detectaron a tiempo. Yo no corrí con esa suerte. Acabas de recibir un milagro. ¿Por qué? Porque a ti te lo detectaron. Yo no lo recibí a tiempo. Y fue bien impactante para mí porque fue así como ver a dos personas y dije, sí es cierto, el hecho de que te detecten algo a tiempo ya es un milagro. Ahora, no tengas miedo de enfrentar un problema porque quieres un milagro. Si no hay problemas, no hay milagros. Y si quieres milagros, no van a haber problemas. Y en los problemas va a haber encrucijadas, personas que te van a decir su opinión, otros, etcétera, ¿no? Pero la fe tiene que ver con riesgos. Entonces, después de dejar este preámbulo de lo que vamos a hablar hoy, quiero que pienses, a todas las que nos escuchan, ¿cuál es el milagro que quieres de parte de Dios y qué conlleva lo que estás pidiendo? Porque a veces no es que sé que se van a reír, pero a veces quiero que Dios me dé el milagro, ¿verdad? De que me dé al hombre casado con el que estoy y que se deje a su familia. Sí hay ese tipo de oraciones. Sí hay ese tipo de oraciones. Quiero que Dios cierre todos los negocios de la ciudad para que el mío sea el próspero y así veré un milagro. O sea, sí hay. Quiero que Dios me lleve a este puesto porque ahí entonces todos van a saber quién soy yo y me van a reconocer.
No es la intención correcta. No es, los milagros tienen, no los milagros. Dios tiene principios y Dios trabaja bajo principios. Y Él quiere contestar tu oración, quiere hacer milagros, pero Dios, quiero que me des un trabajo. No lo voy a salir a buscar nada más para ver si existe. Eso me va a demostrar. Que le dejan sacar la puerta. Sí, claro. O quiero que me des un trabajo y te ofrecen un trabajo de inmediato. No, pues es que no, yo apenas ganar unos 50,000 mensuales porque yo empezar de cero, no, Dios no trabaja Ese así. es el milagro que yo estaba pidiendo. Así no estaba mi oración. Entonces, es muy importante porque luego nosotros decimos que Dios es mentiroso cuando en realidad somos nosotros los que ni siquiera nos entendemos lo que queremos. O sea, primero tenemos que entender qué queremos, por qué lo queremos, sin el cuándo, porque el cuándo es un repentino, pero sí entendernos qué es lo que queremos. Entonces, después de esto, Aleida, platícanos. Lidia trae una serie de preguntas, pero muy difícil. Yo quiero que tú platiques, porque Andrés es un milagro de parte de Dios impresionante, y la verdad me impresiona todo lo que pasaste. Si yo quisiera que contaras desde cómo conociste a Jesús, o sea, desde ahí, cómo tu vida fue cambiando hasta que enfrentas ese reto. Wow, sí, claro que sí. Parece que fue ayer, pero realmente cuando estaba dentro de esa situación, el tiempo se iba lento. Hace 5 años, un poco más, conocí a Jesús después de un retiro en el cual me insistieron 1 año. Si está escuchando Marta me insistió más de 1 año. Nada más obligando a la gente a hacer cosas buenas, a cambiar su vida positivamente. Así es que si me escuchas y Marta te está insistiendo, ve. Sigue adelante. Sí, asistí a un grupo Conexión, que en ese entonces se llamaba Café con Dios. Conocí a Marta, la conocí a usted también en ese café. Y Marta me impulsó a tal grado de que un día pues tomé la decisión y di el paso de asistir a un retiro. En el retiro yo conocí a Jesús y fue un momento que quedó marcado para siempre en mi vida. Él me dio palabra y la verdad es que salí transformada. Empecé a vivir una transformación de mente, de pensamientos, y el retiro precisamente concluyó llegando a la iglesia. Nuestra familia nos venía a recoger a la iglesia. Yo no conocía Adorarte. Pasaba por aquí, veía y todo, pero no había entrado. Entonces, ese retiro terminó aquí en la iglesia y fue la primera vez que puse un pie en este edificio. Y desde ahí, algo que yo sé que venía de Dios, tienes que regresar. Y cada domingo yo tenía que regresar. La verdad es que al principio no fue fácil, pues porque tenía a mi esposo y de pronto uno vive una vida en el mundo en donde te haces de compromisos y compromisos y compromisos que de pronto te vas dando cuenta que Dios tiene que tener un lugar y un lugar importante en tu vida. Entonces, como pareja, yo sabía desde hace mucho tiempo atrás, yo le decía a Mauro, necesitamos, o sea, somos un matrimonio, nos casamos 1 año antes de ingresar de conocer a Jesús, de venir a la iglesia. Y le decía yo a él, nos falta algo, o sea, estamos casados, ya tenemos un negocio, estamos trabajando, la familia la planeábamos nosotros en 2 años, ya teníamos como a lo mejor muchas parejas jóvenes o recién casados, que verdad que tienen sus planes, pero los planes de Dios eran otros. Y la verdad es que a este tiempo, 5 años después, yo puedo decirles que mis planes, o sea, nada que ver con lo que Dios me ha entregado hasta el día de hoy y lo que he aprendido, lo que me ha enseñado. Entonces asistimos y él dijo, sí, vamos. ¿A cuál iglesia? Y nosotros pertenecíamos ambos antes éramos católicos, recién casados asistíamos a la católica esporádicamente, pero después de que terminó el retiro, yo le digo, vamos a Adorarte. Yo fui al café porque él me llevó, o sea, un amigo, Ángel, si nos está escuchando también, él nos invitó, lo invitó a él y él terminó invitándome a mí, ve tú. Y sí, la verdad es que empecé a venir yo y él después empezó a conectar también con la iglesia y pues llegando a Adorarte cosas empezaron a suceder. Yo como mujer les confieso que decía en mis pensamientos, ¿verdad? Bueno, voy a ir a la iglesia y tenía por dentro un deseo tan grande de ayudar y yo sabía que algo tenía que hacer en la iglesia, pero no entendía cómo, por qué. Les platicaba hace poco a unas chicas, yo abría la Biblia.
y empezaba a leer Génesis y llegaba a la parte en donde decían muchos nombres, empezaban todos los, y ya la cerraba, o sea, no le daba continuidad. Entonces decía, no sé cómo, pero tengo que pasar ese paso, tengo que brincar esa parte en donde me desconecto. Entonces empecé a dar pasos de fe a través de un grupo Conexión. Dios me habló fuertemente y a mí me quebrantó mucho que pasé por una temporada en la que yo sentía que todo lo dejaba a medias. Todo. Ingresaba a un curso y decía, ¿sabes qué? Ya no puedo, y lo dejaba. Voy a empezar a hacer ejercicio y empezaba y todo muy bien y a los meses lo dejaba. Entonces llegó a un punto en el que me frustré a tal grado que yo en oración le pedí a Dios, si yo voy a empezar el camino en este discipulado, ayúdame a no claudicar. No quiero. Quiero empezar a hacerlo y quiero que tú me ayudes porque yo no he podido, yo he dejado muchas cosas colgadas, ¿no? Entonces empiezo el discipulado, para ese tiempo termino el discipulado y ya habían pasado los 2 años que Mauro y yo habíamos puesto como fecha para visitar al ginecólogo y hacer la planeación familiar famosa y todo, ¿no? Bien formal, ¿eh? Sí. Yo fue así como que ya llegó y, ay, bueno, pues ya estás aquí. Ya estás aquí, bienvenido. Ajá. No, hicimos todo y la cita, todo muy bien, buscamos a un médico de confianza. Llegamos y la verdad que esa primera cita pues fue devastadora para mí porque él me decía que tenía yo quistes y dentro de lo que me decía era que pues eran muchos, que no era operable, pero que con un medicamento yo iba a ir mejorando. Entonces, y le digo, bueno, pero la pregunta clásica, ¿cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo me voy a tomar este medicamento? Me dice, mira, Leida, te voy a ser honesto porque es amigo de nosotros. Te voy a ser honesto, como pueden ser 6 meses, como pueden ser años, ¿verdad? Entonces, cuando él me dijo eso, pues yo empecé a llorar. Salí de ahí llorando y a Mauro conmigo empezó a abrazar y me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo. No tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Empezamos y la verdad es que ¿Empezaron a hacer qué? bueno. También me tomé las pastillas que me dio el médico, ¿verdad? Y empezamos todo el tratamiento. Decidimos aplicarnos, pero dentro de mí estaba como un nerviosismo, como una inseguridad, había como temor. Yo ya conocía la oración, yo ya había tenido muchas oraciones con Dios. Nunca había puesto eso en oración porque yo no sabía que tenía este problema, ¿verdad? Entonces, cuando ya él me dice lo que pasa, pues sí me frustré porque me considero una de las personas que si algo me molestaba era que las cosas no salieran como yo esperaba. Entonces, dentro de mi mente siempre estuvo 2 años y yo decía, bueno, 2 años y al mes ya embarazada de mi bebé y todo, 9 meses. Bien, y nada era así, o sea, nada era así. Diciéndole a Dios cómo va a ser todo. Hasta en eso organizada. A ver, Dios. Ya son los 2 años, a ver. Sí me frustró y empezó mi peregrinar, vamos a decir. Empezó mi camino en el aspecto de que mi fe empezó a cambiar. Dios empezó a llevar mi fe a otro nivel. La comunicación que yo tenía con él, la relación que yo tenía con Jesús empezó a fortalecer porque yo estaba como, no orillada, pero yo estaba encaminada a hablar más con él, a estar más de cerca para no perder yo el piso. Porque tanto las pastillas que vienen a traerte un desorden hormonal me traían loca, como la situación de querer ser mamá y de pronto no puedo, y si no voy a poder nunca. Yo le platicaba hace tiempo a Yares y le digo, mira, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo yo tuve un sueño en donde yo me casaba con un hombre que ya tenía hijos. De hecho, yo me subía, antes viajaba mucho, me movía mucho en el transporte colectivo y veía hombres con niños y yo decía, ese es mi futuro. Bueno, pues está bien que tenga 2, 3, pues sí, yo los cuido, los voy a querer como si fueran niños. Eso. Mentalizante. La verdad, yo no sé de dónde surgió esa idea o cómo se sembró esa idea en mi mente, pero cuando yo me caso con Mauro, lo primero que yo le digo es, pero si yo no puedo tener hijos, ¿tú vas a seguir conmigo? Y su respuesta fue sí, y seguimos adelante. Y pasa esto, y digo, bueno, pues no lo voy a dejar porque ya me dijo que sí, ¿verdad? Empezamos el tratamiento. En el transcurso pasé por muchas situaciones, pero sí hubo desánimo. Llegaba el mes en que tenías que revisarte, en que hacías, y me entristecía, ¿no?
Pero sabes que empecé a recibir de parte de Dios un sostén, un soporte. Wow. Que yo decía, no puede ser de otra manera, es Dios, ¿verdad? ¿De qué manera? Una vez recuerdo que llegó una paciente al consultorio, una señora ya de 60, 70 años, y tenía meses de que yo había ido con mi médico y ella me dice, doctora, ¿usted tiene hijos? Y le digo, no, y pues me tocaba en el punto de los hijos y era como que, no, estamos en eso. No se preocupe, va a tener hijos. Usted va a tener hijos, no tiene por qué preocuparse. Y yo, ella como, o sea, mi cara denota preocupación, ¿no? ¿Por qué me está diciendo eso, no? Me decía, sí va a tener. Y me dice, fíjese que mi hijo, se casó y hace 13 años y acaban de tener a su bebé. 13 años, cuando ella me dijo eso. Bueno, hay esperanza, ¿verdad? Habrán 25, bueno, hay esperanza. Entonces eso, quieras o no, me animaba. O sea, sí me animaba. Decía, bueno, hay esperanza, porque yo empezaba a escuchar testimonios, como ustedes nos están escuchando ahora, yo empezaba a escuchar sus testimonios y decía, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, y empezaba a leer su palabra y la palabra me fortalecía. Llegaba a versículos en donde yo me tomaba de ahí y cada vez que el desánimo quería llegar a mi vida, lo recordaba y me aferraba. Y sí hubo una temporada en la que decía yo, bueno, esto va a llegar cuando Dios quiera. Pero sí llegué a orar, Dios, y si no es mi destino, si no es mi propósito ser madre, por favor dime, ¿verdad? O sea, para irme haciendo como la idea, ¿no? Sí. Para planearlo para también. Irme viendo. Sí, sí, porque realmente siempre fue una opción el adoptar, qué siempre. Bueno. Entonces le decía yo, pero Dios no me respondía a esa oración. O sea, Dios nunca respondió a esa oración. Nunca. Siempre que yo oraba eso, llegaba un testimonio nuevo en el que también matrimonios se habían tenido situaciones y todos concluían diciendo, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios. Y eso me daba como ánimo. Pasa el tiempo, mi médico se enferma, no puedo continuar con el tratamiento porque él deja sus labores. Y yo seguía sirviendo, empecé a servir en la iglesia, seguí mi discipulado, eso sí. Dios estuvo respaldándome todo el tiempo. El Espíritu Santo me jalaba las orejas cuando de pronto me quería desviar y sigues. Terminé mi discipulado y de pronto llega el tiempo en el que el médico se enferma y yo decía, bueno, ¿y ahora qué pasa? En esa temporada, Mauro ya empezaba a asistir a la iglesia y nuestro matrimonio tuvo un cambio radical también en ese sentido, porque ya no era nada más lo que yo estaba recibiendo de parte de Dios, ya nos estábamos involucrando los dos y hacíamos muchas cosas juntos. Pero cuando llega el momento de que yo empiezo a tener caía como en baches, entonces llegó ese punto en el que yo estaba desesperada y dije, bueno, voy a dejar todo en manos de Dios. Y como dice la pastora, por mi mente pasó, no dejaba de orar, incluso personas muy allegadas, entre ellas ustedes, me ayudaban a orar y estábamos fieles y constantes en la oración, persistentes, y dejé de hacer las cosas yo. Dije, se la voy a entregar a Dios, y el médico se enfermó y dejé de buscar. Pero en una prédica pasó lo que comentaba ahorita la pastora, ¿verdad? Sí, o sea, está bien que ores, que lo dejes en las manos de Dios, pero tú tienes que hacer algo. O sea, tú tienes que hacer algo. Como dice, Dios no está peleado con la ciencia, por algo nos entregó la ciencia, pero no lo es todo la ciencia. Entonces, vuelvo a retomar y resulta que muchas personas coinciden y me hacen otra recomendación. Entonces, vuelvo a cobrar ánimo y digo, bueno, voy a ir, está bien. Si yo quería dejar todo en manos de Dios y yo sé que Él va a hacer la obra a través de alguien más, y es cuando yo voy con el otro médico. Llego con él y me dice, yo ya había dejado las pastillas, me dice, tú ya no tienes nada. Tú ya no tienes, o sea, no tienes. O sea, si no hubiera sido. No me hubiera dado cuenta que ya no tenía nada. Me dice, tú ya no tienes nada, te voy a hacer otra serie de estudios porque vas a empezar conmigo a tratarte. Digo, bueno, lo voy a hacer. Empiezo a dar los pasos de fe. Yo estaba aquí en el servicio, aquí estaba sirviendo en la iglesia. Y algo que en esa temporada dijo el pastor que a mí me llamó mucho la atención y que no lo había pensado fue que es increíble cómo ellos, teniendo ya algunos años intentando ser papás y esperando recibir el milagro de parte de Dios, no se han desanimado en las cosas de Dios. Nunca por mi mente me pasó pensar,
voy a dejar de servir porque no, pues no, esto no me está sirviendo, ¿verdad? O sea, estar aquí en la iglesia, estar orando no me está funcionando, mejor lo voy a dejar y le voy a seguir por mi rumbo. Nunca jamás me pasó eso por la mente. Y cuando el pastor lo mencionó, yo dije, wow, sí es cierto. Nunca mezclamos nuestra labor dentro de la obra de Dios, la parte de servir en su casa, la parte de orar, de seguir insistiendo. Nunca fue algo que estuvo como en duda. ¿Cómo les puedo decir? Sí, como en duda. No era tu motivación nada más lo que estabas esperando. Yo lo que hacía era una parte, pero nunca lo mezclé con mi milagro. Nunca lo mezclé con esa parte de que, bueno, Dios, si no llega en un año, pues ahí nos vemos. O sea, no. Yo no voy a andar sirviendo y tú así sin contestar. No. Y venía a servir. Parejos o nada. Sí. O todos rabones o todos. Entonces venía a servir y yo con el mismo entusiasmo, o sea, siempre. No mezclaba una cosa con la otra. Entonces llega el tiempo en el que voy con el médico, empiezo el tratamiento y pasa un mes y nada, pasa otro mes. Y bueno, perdón que te interrumpa, pero se me hace como muy importante pensar que eso habla de madurez. Yo creo que muchas veces hacemos berrinches espirituales. Sí. Y creo que mucho de lo que pasa en el libro de Daniel lo podemos leer, ¿verdad? Lo puedes leer en tu casa, Daniel 6. Imagínate, o sea, el rey había proclamado que nadie podía adorar a otros dioses. Y Daniel dice, pues fíjense que yo lo adoro 3 veces al día y pues voy a abrir la ventana. O sea, ¿te imaginas? O sea, él no mezcló sus emociones o su persona con lo que él ya era. Y creo que eso es muy importante, escuchándote hablar, es realmente cuando empiezas a conocer de Dios, tienes que poner tu parte de tu ser transformado para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer. Y en la transformación está la madurez, porque Daniel dijo, pues es que yo adoro a Dios 3 veces al día y es algo que lo voy a hacer siempre. Y él elige, a pesar de que había un decreto, ¿verdad? Por una persona importante, él dice, es que para mí lo más importante es Dios. Y al escucharte estoy pensando como, ok, o sea, no tengo esta parte de mi vida, pero yo voy a seguir adorando a Dios. O sea, Dios es todo para mí. Si sí, qué chido. Y si no, pues le seguimos. Entonces creo que ya habías entendido la parte de quiero a Dios, no solo lo que Él me puede dar. Claro. Sí, y me quedaba muy claro, por lo menos, bueno, a los dos nos quedaba muy claro la parte de que Él tiene un propósito para nosotros. Poco a poco vamos a ir conociendo, pero no es hacer nuestra voluntad, sino la de Él, en nuestra vida. Entonces, yo creo que eso nos ayudó bastante a entender que el que manda es Él y el que dice cómo las cosas es Él. Y si en su palabra dice que todo es para nuestro bien, yo creo que incluso esto está obrando para nuestro bien. Entonces vas con el doctor y ya no hay nada. Voy con el doctor, ya no hay nada. Empezamos nuevamente ahora con un tratamiento diferente también de pastillas, de inyecciones, y para conseguir la cita con este doctor fueron 3 meses. Entonces le decía a Mauro, no, pues vamos con otro. Le digo, no, ay, sí, ya esperé tanto, o sea, vamos con él. Yo creo que ya, tanta recomendación, vamos por ahí. Mauro que dijo, vamos aquí a asimilar. Sí, empezamos. Los hombres siempre bien sensibles a las situaciones. Sí, claro. Muy práctico. Empezamos el tratamiento y pasaron 5 meses. No llegó lo que esperábamos. Dijo, vamos a brincar a otra fase del tratamiento, que es inseminación. Y ¿están listos? Pues sí, o sea, lo que sea. Nosotros estábamos como confiados, ¿verdad? Que no dependía tanto del doctor, no dependía si Dios lo iba a hacer por inseminación, Él lo iba a hacer, o si lo iba a hacer por in vitro, pues lo iba a hacer. Y si no lo iba a hacer, yo estaba segura que Él me lo iba a decir un día. Y si Él no había hablado en todo este tiempo, yo estaba segura de que es porque Él ya tenía el milagro ahí. Para esto, a nuestro alrededor, cosas estaban pasando. Nosotros no teníamos una casa en donde pues recibieran una casa propia donde recibir a nuestro bebé. Nuestro negocio estaba creciendo, pero no era lo que, o tal vez era lo que esperábamos para el tiempo que teníamos, pero cuando recibimos ese milagro, recibimos muchos más. O sea, muchas cosas más. Entendimos que Dios tenía preparado. Ahora puedo decirte que Dios ama de tal manera a Andrés que no quería que llegara así como que a cualquier lugar, ¿no? Entonces, Él nos entrega una casa, nos entrega un coche, nos entrega
muchas cosas y enseguida llega la primera inseminación y no tuvimos miedo ni nada. Hay procedimientos que duelen, pero la verdad es que no lo tomas en cuenta porque pues todo cuesta, ¿no? Todo en esta vida tiene un costo y hay que pagarlo. Entonces lo hicimos y pues yo no esperaba que fuera tan rápido. De hecho, el doctor decía, pueden ser 3 veces y pues él tiene la experiencia, ¿verdad? Y me imagino que parejas se han desanimado, han llorado y entonces él te prepara, él te va preparando para todo. Pero yo tenía dentro de mí una seguridad de que a la primera iba a ser que yo no sabía, o sea, yo no sabía por qué tenía esa seguridad de que, y no era por el dinero, no era, o sea, no fue un tratamiento tan costoso como lo pensábamos, pero yo decía, no sé por qué siento que a la primera, pero no me quiero como ilusionar de que es algo de mi mente, pero ya era Dios que ya me estaba preparando porque y hace poco le platiqué, ¿verdad? Que una persona se acerca y Dios, en esos 3 años que estuvimos nosotros buscando ser papás, Dios usó a muchas personas, que incluso gente que ni me conocía, a contarme sus testimonios de cómo fueron pacientes en Dios y Dios les entregó un milagro y me enseñaba las fotos de sus hijos y eso me animaba. Yo decía, es que no puede ser de otra manera. ¿Quién va a llegar de Monterrey sin conocerte y te va a platicar su historia de que no podían ser papás? O sea, y a mí, o sea, ¿por qué a mí? Sí. No puede ser de otra manera. Es Dios que me está hablando y que me está animando. Y sigue adelante, sigue adelante. Pasa el mes y Dios nos entrega el milagro. Yo no lo podía creer, pero le comentaba hace poco a la pastora que hubo una mujer que se me acerca. Tenía mucho sin verla, a ella mucho. Y me dice, Aleida, no sé por qué, no sé si tú crees en Dios. Ella no sabía que yo era cristiana. Tengo mucho de no verte, pero siento como algo de que tengo que decir algo, no me puedo ir sin decírtelo. Y le digo, sí, dígame, señora. Y me dice, es que no sé qué estés esperando, pero tu milagro ya está aquí. Ya está aquí tu milagro. Y yo empecé a llorar. Nadie sabía que yo tenía una semana de haberme hecho la inseminación, nadie, ni mi mamá, porque empiezas a dar la noticia, a darla despacito y ver qué va a pasar, ¿verdad? Y de pronto ella me dice eso y yo empecé a llorar muchísimo porque dije, wow, ya estoy embarazada. Y llegó al mes con el doctor y me dice, pues no se ve, Aleida, pero el otro mes. Sí, doctor, el otro mes. Voy el otro mes y ahí estaba ya estaba ahí el milagro. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? Mucha felicidad, algo que no puedo describir, incluso cuando escuché su corazón latir. No sé, es algo increíble, es algo increíble. Yo estaba pensando hace poco, sin buscarlo en Google, ¿qué es para mí un milagro? Yo decía, sin buscarlo en Google. Sin googlearlo. Yo entiendo, para mí un milagro es un suceso que no hay una explicación lógica, humana, científica, más que una explicación divina. Y eso se llama milagro. Y eso es mi hijo para mí, un milagro. Entonces, si tú que me estás escuchando estás pasando por una temporada así, no te canses. Yo no sé si van a ser 3, 10, 15 o 20 años, pero si es lo que Dios habló para tu corazón, lo vas a recibir. ¿Cómo? No lo sé. Por una inseminación. Bromeábamos. Y cuando te pregunte tu hijo cómo fue creado, bueno, entramos al hospital. El doctor. Porque esa fue la manera, ¿verdad? Pero ahorita nos reímos y todo, pero sí pasé mucha desesperación, sí viví tristeza, sí viví a veces me sentía incomprendida. Cuando escuchaba que en grupos de mujeres hablaban de sus hijos, me sentía triste. Salía de ahí triste porque decía, yo pues hablo de mi sobrina porque no tengo hijos, ¿verdad? Pero Dios ya tenía algo para mí y la verdad es que el tiempo que esperé, ahora no se me hace nada difícil, lo volvería a esperar porque realmente es una experiencia única que solo Dios te puede dar. Wow, qué padre. Sí. No, pues qué padre. Y les queremos hacer preguntas, pero ahora Yaresi. Queremos que Yaresi, ¿o cómo ves? Antes de que nos cuente Yaresi, una pregunta que quiero hacerte, pastora, es ¿qué tan importante es la actitud en la espera del milagro? Pudimos escuchar a Aleida cómo su motivación no era el recibir nada más el milagro, que ella seguía sirviendo, pero ¿qué pasa del otro lado cuando sueltan todo, sí, te vas?
¿Qué tan importante es? Pues yo creo que empieza por quién te rodeas, ¿ok? Sí. Porque puedes rodearte de gente aparentemente espiritual que te diga, pues algo tienes, ¿verdad? Porque Dios no te contesta, un milagro oculto, ¿verdad? Sí, animándola y pasa y amamos a todas las personas, sí. Pero pasa gente que pues es que en la iglesia donde está son bien liberales y creo que ahí el Espíritu Santo no se mueve y quieren darle una explicación, como bien decía Leida, una explicación lógica a algo divino. Si nuestro enfoque está en el amor, si yo creo que Dios es amor, yo voy a creer que el proceso también es por amor. Entonces, mi actitud va a ser completamente diferente si me siento amada. Pero ese es un paso que tú tienes que dar. Nadie lo va a dar por ti. Si tú te sientes amada por Dios, tú vas a saber que la espera duele, pero va a llegar, ¿verdad? Ahorita que antes de grabar el podcast que decíamos, y en la espera de tu promesa, sé que el cielo vive en mí, ¿verdad? De las canciones más hermosas. Ahora, imagínate esa declaración. Y en la espera de tu promesa, el cielo vive en mí. Ok, tarea para todas las que nos están escuchando, busca qué significa que el cielo viva en ti. ¿Qué es eso? ¿Qué es que el cielo vive en ti mientras esperas? Entonces, si estás esperando un milagro, tu actitud sí define, pero Dios no está enojado si te expresas. O sea, expresión no es sinónimo de mala actitud. Porque yo me puedo expresar y decirle a Dios, ¿por qué mi vecina que siempre hace cosas malas tiene 10 hijos y yo, pues, que soy tan buena y perfecta, ¿verdad? O sea, ahora, no estás maldiciendo a la otra persona, estás expresando un sentir. Incluso si como pastor me buscas y me expresas, te vas a dar cuenta si me conoces que muchas veces te voy a decir, pues no sé, pero esperemos juntas, o sea, no pasa nada. Yo recuerdo que cuando Aleida me comentó, me dijo, estoy pensando hacerme una inseminación, mi respuesta fue, háztelo. O sea, no fue, sin confiar en Dios. Bueno, pues, si confías más en el hombre, pues bueno, o sea, háztelo. O sea, no te quedes parado, háztelo. Como dice Norma, si me cierran la puerta, toco la ventana, si me toca treparme al techo, me trepo, pero tienen que verme que estoy llamando, estoy tocando. Entonces, ese era un caso que yo le dije, dale, y luego me dijo, el doctor dice que tengo que reposar 24, yo reposa 72 horas, por favor, no te pares, quédate con las piernas arriba, no sé, todo eso que dicen las abuelas, y porque teníamos que animar el proceso. Creo que la intervención humana en las cosas divinas es un poco ilógica, o sea, como que no busques gente que te explique algo que ni ellos entienden, o sea, si me preguntas a mí yo te voy a decir, no sé, pero aquí estoy contigo, dale, o sea, tú dale. Mientras no me digas, voy a robar un banco para una inseminación, te diría, bueno, mejor hagamos una tanda, pero no robes, pero quiero apoyarte, pero no tengas miedo de expresarte, pero que eso no cambie tu actitud ante Dios y ante tu fe, solamente expresa. Y creo que también ahí que durante la espera... ¿Yares, estás aquí? ¡Yares, sí estás! Durante la espera Dios hace cosas en nuestra vida. Tal vez nosotros estamos esperando como lo grande, el milagro grande, pero en ese proceso Dios cambia muchas cosas en el interior de cada una. Entonces, durante esa espera, la actitud súper importante, pero también saber que Dios está haciendo algo en nuestro corazón, está madurándonos, como decía Leida. Yo servía sin importar si Dios me lo iba a dar o no me lo iba a dar. O sea, no estamos de que no, lo quiero y voy a hacer esto, sino soltárselo a Dios. Como decía, como el foso de fuego, el horno de fuego, donde dice Sadrach, Mesach, no importa si no me lo das. Oh Dios, yo como quiera te voy a adorar. Puedes salvarme, puedes no. ¿Y qué pasó? Jesús ahí con ellos en el horno de fuego, Jesús haciendo el milagro, hombre. El cuarto hombre ahí, o sea, qué impresionante es estar confiadas en Dios, no en lo que queremos, sino en Dios firmes y ver cómo Él hace el milagro. Pues está impresionante, me encantó. Pues muchos milagros Dios ha hecho en mi vida. De hecho, le preguntaba a varias amigas, ¿qué ha hecho? Un milagro, cuéntame. No, pues, o sea, son muchos. Muchas veces, como te digo, pensamos, este gran milagro, cuando despertar cada día es un milagro. Ver a mis hijas respirar es un milagro. O sea, cada cosa que pasa en mi vida la valoro tanto ahora. Anteriormente te puedo decir que era como, pues pasa, o sea, está bien, no
no lo veía tan importante. Ahora mi esposo es un milagro de vida para mí. O sea, verlo que me lleve al trabajo, verlo, cómo Dios lo ha transformado, es un milagro para mí. Algo tan impresionante como nosotros cuando éramos novios vivimos una relación muy tóxica. Bueno, él era el tóxico, Sí, claro, él. Aclarando. Ay, eres tan buena. Él era el tóxico, pero bueno. Ya se está enterando Alan de... Cierra los oídos. Porque te iba a decir cierra los ojos. Sí. Y cuando conocimos a Dios fue algo tan impresionante. Yo decía, ¿dónde estuvo todo este tiempo este regalo escondido? O sea, para mí era como, ¿por qué no supe antes de Dios? ¿Por qué no supe? Y estuve en un colegio católico toda mi vida con enseñanzas y todo, pero no conocía a Dios realmente. Entonces, cuando yo lo conozco, yo decía, ¿qué es esto? O sea, estuvo oculto tanto tiempo, ¿por qué no lo pude ver? Encontraba canciones que me llenaban, que me impactaban y yo decía, no lo puedo creer. O sea, mi esposo estaba pasando por antes mi novio, esa relación era tan tóxico porque te celaba, ¿no? Súper, eran celos enfermizos, o sea, enfermizos de que no hagas, no digas, no te cambies, no saludes, o sea, era algo enfermizo. Ya no voy a poder ver a César igual. César, no me hables. Después del podcast, todas entrando a la iglesia y volteándole la cara. Entonces, fue impactante cómo Dios lo transformó, o sea, para mí, pues él venía, tuvo que pasarle algo a él fuerte para que él decidiera acercarse a Dios. Estaba en ansiedad, en depresión, muy fuerte, y recuerdo que fuimos a varios lugares a buscar ayuda, como 6, 7 lugares con personas específicas que podían ayudarlo, y nadie pudo. Un día yo me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? No sé qué solución hay, solo sé que lee la Biblia y tal vez algo encuentres. Dice que leyó la Biblia y que por fin, después de meses de no dormir, pudo dormir esa noche. Después vamos a una amiga me invita, una amiga cristiana, que por cierto yo decía, Dios, ¿por qué todo le concedes? O sea, así fue como me impactó. Ella oraba por algo y Dios se lo concedía. Y yo, ¿cómo? Esas que te caen mal porque todo le sale bien. ¿Sabes qué? No me hables, Oye, todo te sale bien. Cositas, ella decía, voy a orar por esto, y cositas que oraba, Dios las contestaba, y yo ahí dije, a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué Dios es o cómo es? No entiendo. Y así fue como me acerqué a Dios, y luego ella nos invitó a un lugar donde un pastor oró por mi esposo por 4 horas, y me acuerdo que le leyó la palabra. No, 4 horas estuvo con él, pero leyéndole la palabra. Dice la palabra, la verdad te hará libre, pero no sabíamos cuál era la verdad, solo la Biblia te trae la verdad. Entonces empezó a leerle mucho de la palabra, al final oró por él, y yo recuerdo que cuando regresó era otra persona, o sea, su rostro era como que de enojado antes, y era otra su cara como alegre, no sé, o sea, sus ojos expresaban algo diferente. Ese fue un milagro que yo dije, ¿cómo pudiste? Al día siguiente, él ya no era tóxico. O sea, fue uno de esos milagros que tú dices, es rápido. Dios da milagros que son inmediatos. Claro que hubo un proceso ya después de como para hábitos y todo eso, pero da milagros rápidos y da milagros con procesos. Yo creo que esos que da rápidos es porque es urgente, ¿verdad? Es como que tiene que ser ya, ¿verdad? Tiene que ser ya. Y en otros Dios nos enseña muchas cosas. Entonces eso fue inmediato y fue para mí, wow. Y ahora yo escucho mujeres que dicen, ¿cómo mi esposo pudo cambiar? O sea, el exponerte, el acercarte a Dios, ¿cómo pudo cambiar a ese hombre? O sea, solo Dios lo puede hacer. Igual una relación con mi familia, con mi papá en específico. ¿Cómo Dios lo pudo cambiar? Al grado de que me acuerdo que me dijo en una ocasión, se hincó a pedirme perdón y me dijo, Dios cambió mi corazón de piedra por uno de carne. Y fue una relación impresionante que Dios restauró con mi papá. Entonces yo digo, ¿cómo? Solo tú puedes hacerlo, Dios. Solo tú puedes cambiar a una persona. Solo el estar cerca de Dios puede transformar y cambiar a una persona. Solo Él lo puede hacer. Entonces es uno de los milagros que yo viví, o sea, poderoso, impactante, cuando tú te acercas a Dios y lo experimentas de otra manera, no como antes lo experimentaba. O sea, que entiendas que Dios es real, que lo vivas y que cambie tu vida por completo. O sea, y ahora
estar expuesto a Dios, a su palabra, cambia muchas realidades. Dice en Marcos 11:23, tengan fe en Dios, les digo la verdad, y Dios aclara la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Entonces, esa es la verdad de Dios, la verdad de la Biblia. Nosotros a veces vivimos en una realidad, pero tenemos que buscar la verdad de Dios, lo que Dios está hablando. Y es ahí donde nos fortalecemos, y es ahí donde guerreamos, y es ahí donde avanzamos, y es ahí donde obtenemos lo que Dios tiene para nosotros. No sé cómo lo ven. Yo creo que lo que, escuchando las verdades, es que la mayoría de personas van definiendo, ¿verdad? O yo apunté en mis notas, van definiendo su existencia por la vida, por lo que piensan que son. Mucha gente piensa, no, pues yo soy un fracasado, no lo voy a lograr, y definen su existencia así. Y muchas personas definen, soy lo máximo, soy exitoso y tengo derecho a maltratar a las personas, y definen su existencia así. Pero cuando estamos en Dios, ¿verdad? Yo puse esto, escribí esto en mis notas, ¿verdad? Eres capaz de mucho más, de lograr mucho más con el poder de Dios. Si con un pensamiento puedes lograr algo, imagínate con el poder de Dios, porque ahora que decías Yaresi, hay milagros inmediatos y hay milagros, pero todos los recibimos, o sea, todos recibimos milagros inmediatos y milagros en proceso. Y yo lo voy a comparar, tengo una amiga que se llama Nancy, que grabó el podcast pasado. Juntas fuimos a un dentista estético, y el dentista estético dijo esto: voy a darte una primicia de cómo te vas a ver al final, pero lo voy a hacer para que te animes a no abandonar tu tratamiento. Entonces le da como un empujón, ¿no? Y le pone ahí 2, 3 cositas y dice, esto lo estoy haciendo para que, no debería, le dice, no debería, pero es para que cada vez que te veas al espejo te animes y digas, vale la pena terminar el tratamiento. Y de ahí saco yo esto de que Dios dice, mira, te voy a dar esto para que te animes a continuar. Necesitas terminar tu tratamiento espiritual. O sea, no es todo lo que te voy a dar, pero voy a darte paz, voy a darte amor, voy a darte paciencia, voy a darte todo esto. Solo te voy a dar una premisa, o sea, solo te voy a dar algo así para que imagines. O sea, y lo primero que hace es eso, o sea, te da cosas milagros muy, muy automáticos. Que ahora sí, entremos a las preguntas, pues. Está muy padre. Este tema yo creo que va a tener parte 2. A ver qué dice el público, pero sí tiene. Yo creo que fue lo que dice la palabra, para el que cree todo es posible. Entonces, creer primero que estás creyendo en un Dios todopoderoso, que Él puede hacer todo, como dice la pastora. A veces sí somos tan limitados en la mente de decir, no, pues lo hizo por Él, por esto, pero por mí. O levantó a Lázaro, pero no, hombre, que se va a preocupar Dios por esto tan pequeñito, ¿verdad? Pero si para nosotros es importante, para Dios es importante, porque Dios nos ama. Entonces yo creo que el principal ingrediente desde mi punto de vista es que lo creas, para que lo puedas recibir. Sí, igual, también, pero ser constante en creerlo, porque viene mucho desánimo, vienen muchas palabras. Entonces la constancia en estar creyendo y no importa lo que pase, y creer, ser constantes y aferrarte a la verdad de Dios, yo creo que también te ayuda mucho para recibir. Yo creo que tomar el riesgo es un ingrediente importante. Daniel escuchó el decreto y oró 3 veces y con la ventana abierta. O sea, creyó, voy a utilizar la palabra, no sé si la estoy utilizando bien, pero tomó el riesgo deliberadamente, sabiendo que podía haber una consecuencia. O sea, cuando tomas el riesgo, puedes pensar, ¿y si no pasa? O sea, no sé, es como un riesgo, ¿no? Tomas el riesgo y si no pasa, pues, no sé, tienes que tener el consuelo de que Jesús va a estar ahí. Pero yo creo que eso, tomar el riesgo, es muy importante para recibir un milagro. Sí, totalmente.
esperando otra vez. Bueno, ya el segundo sí ya fue una cuestión de ellos, que muy planificados al principio y después se desordenó la planificación. Sabemos qué pasó. Y que hay otros milagros que son invisibles, sobre todo en el carácter. Y como mujeres, yo creo que tenemos en nosotras como Ay, mujeres amén. que nos encanta. Amén, amén. Entonces, De mí no vas a estar hablando en el podcast. Platique. Pues definitivamente en mi interior, o sea, yo pasé precisamente por momentos de depresión fuertes donde no me podía levantar y cómo Dios fue transformando eso solamente fue exponiéndome a Él, o sea, solamente fue estando con Él. No, me recuerdo a la mujer de flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre y de repente va y se acerca y toca a Jesús y es sana. Entonces, siempre estar como expuesta a ir detrás de Jesús, no importa todo. Entonces, claro, no sé si las mujeres que hayan estado ahí, sientes que no te quieres levantar, o sea, ¿cómo vas a querer alcanzar a Jesús si ni siquiera quieres levantarte, si ni siquiera quieres? En ese tiempo que tú estabas en depresión, te quedaste en tu casa y aguantaste todo el tiempo. O sea, Hubo días, es que hay días. digo, sí hay días, Sí, pero es que es una lucha. Yo creo que eso siempre se tiene que luchar. No es como que, ya salí y ya, o sea, es algo como, no te puedes descuidar, siempre tienes que estar fortalecida en Dios porque puede venir, ¿verdad? O sea, entonces, como recuerdo que en Año Nuevo, al día siguiente nos pasó algo con Vanessa, y hubo una situación de salud de ella, donde las doctoras me decían, puede ser el hígado, puede ser esto, y yo asustadísima, o sea, yo decía, Dios, no, por favor, pero me acuerdo algo que me dijo mi esposo, me dijo, él se puso también al principio como se asustó, pero dijo, a ver, no, tenemos que estar preparados para todo, o sea, en fe, tenemos que pelear en fe, no puede llegarnos algo y decir, hijo, eso no, o sea, vamos a estar firmes en fe, vamos a estar fuertes en Dios y eso nos ayuda a levantarnos a decir, no, o sea, vamos a estar en oración, como dice la Biblia, en la mañana, en la tarde y en la noche, o sea, como dice Aleida, eso me acercó a que me acercara más a Dios, o sea, mi proceso hizo que me acercara más a Dios y que estuviera fuerte, y muchas veces pasamos situaciones así para estar más fuerte y más cerca de Dios. Entonces fue eso como que, no, Dios, o sea, vamos a estar más fuerte, vamos a estar más cerca. Y en lo de la cuestión de la depresión, yo decía, y siempre he pensado, 1000 cosas que yo no pueda pelear, le va a tocar a mis hijas pelearlo. Y eso dije, no, o sea, no, me voy a parar y no importa lo que sea. Y tú, Dios, o sea, tu palabra es la verdadera, y me aferraba a su palabra, su palabra, su palabra. Y siempre decía, tú dijiste, Dios, o sea, como que en la Biblia dice, tú dijiste, Dios, esto, yo lo creo firmemente. Entonces fue así como pude salir de toda esa cuestión. Qué padre. Me emociona. Qué padre. Yo creo que entre más, para resumir, creo que sí vamos a tener parte 2, porque me quedaron bastantes cosas que quiero platicar con ustedes, pero quiero hacer un resumen de hoy. Entre más riesgos tomes, más problemas tendrás, más milagros verás a Dios realizar. Wow, sí. Confía en Dios y camina. Camina. O sea, aunque sea lento, no pasa nada, pero camina. En una ocasión, yo estudié ballet y me traumaban mucho los giros. O sea, yo de hecho, yo quería renunciar al ballet por ese punto, porque era muy mala para girar. Las chicas que estaban conmigo, mis compañeras, eran súper flaquitas. Cuando digo súper flaquitas, estoy hablando de 36 a 40 kilos. Yo pesaba 50, nada más 10 más. Entonces mi complexión, y yo le echaba la culpa a mi complexión, a mi esto, a mi otro. Y entonces nos cambian de maestro y llega una maestra bien llenita, que nos platica que tenía un problema con la tiroides. Y bueno, pues vamos a hacer giros, y 21 de un solo se aventó la chava. Y ok, el peso no es un problema. Yo me sentía como que por el peso no iba a poder, ¿no? Según yo.
Y hablando con ella, ahorita van a decir que tiene que ver con lo que estamos hablando. Voy al punto. Hablando con ella me dice, hay 2 caminos para esto del baile. El primero es el camino de los retos y que te dé emoción cumplir un reto. Y el otro es que te inventes situaciones para no alcanzar tu meta. Porque eres capaz. Eres capaz. Entonces, tú te estás inventando una condición que no tienes para no cumplir lo que quieres, pero como te da pereza esforzarte, pues. Pero del otro lado está que elijas lo emocionante que es caminar hacia algo que no puedes lograr cuando lo logres. Entonces yo quiero animarlas a todas las que me escuchan es, ¿por qué no eliges la emoción de caminar por algo desconocido? No sé cómo lo va a hacer Dios, no sé cómo, pero qué emoción cuando lo logre. O sea, y creo que esa chica me despertó algo en mí que yo le llamaría hoy por hoy la fe, que ella despertó en mí como, pues sí, o sea, porque no me emociona. Entonces nos han enseñado que los retos son cosas bien difíciles de cargar y bien pesadas, en lugar de ser emocionante, porque la Biblia dice que Dios prueba a aquellos que ama, porque les quiere entregar más. Entonces, cuando viene un reto a mi vida, yo digo, ay, ¿qué me va a dar Dios? O sea, yo no estoy pensando, ay, no, pues a mí Dios nada más me da problemas, sino que yo estoy pensando, o sea, ¿qué más me va a dar Dios? O sea, y si te empiezas a emocionar y decir, no sé, o sea, como tú, Aleida, que, wow, o sea, no solo Dios te dio un hijo, te dio 2. Se emocionó de más. Ajá, se emocionó. Pero se descontroló. Ajá, y Yare, por ejemplo, wow, o sea, Dios no solo transformó su novio, le dio su esposo, el papá de sus hijas, con el que está viviendo, el amor de su vida, con el que está viviendo una etapa maravillosa, pero es verdad, como que no nos enseñan a emocionarnos y yo creo que tenemos que alegrarnos, como dice la palabra, alégrate, o sea, porque la dificultad quiere decir que Dios está trabajando en ti. Entonces, yo quiero otra vez repetir esta frase y es, entre más riesgos tomes, más problemas tendrás, pero más milagros verás a Dios realizar. Les amamos, que lo pasen increíble todos estos días. Compartan el podcast con todo el mundo, tuiteen, publiquen esta frase, créanlo, crean, ok, entre más riesgos tome, sí voy a tener problemas, pero qué emoción, porque Dios va a hacer muchos milagros. Lidia. Sí, nos escuchamos en el próximo episodio y como dice la pastora, compartan, yo creo que va a ser de bendición para más de una mujer, así que no te quedes con esto, compártelo. Y nos vemos en la parte 2. Adiós, gracias Aleida, gracias. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias.